Hola, hola Gina, ¿cómo estás? Bien, ¿tú me oyes y me ves bien? Te escucho perfecto, Gina, ¿cómo vas? Bien, ¿tú cómo vas? Saluditos a todos los que se conectan. Bien, bien, Gina, con esta semana, un poco con ese clima como loco acá en Bogotá. Entonces, como frío, como calor, por ratos, está bien, bien movido el clima acá en Bogotá esta semana. Mm, es verdad. ¿Y tú cómo has estado? ¿Mucho trabajo? ¿Muchos Sí, proyectos? pues ahí estoy preparando algo para agosto, que ahorita al final les cuento, como para no enredarnos con tantas cosas, pero se viene algo chévere, se viene algo bonito en agosto, Qué chévere, entonces pues yo sé que les va a servir porque me alegra un digamos, montón, esa es la lo que se idea. pueda colaborar, pues ahí estoy yo, tú sabes. Entonces, pues Perfecto. sé que va a ser una sorpresa que a muchos les va a servir porque es una duda muy frecuente que siempre tienen, entonces, ahorita más a ver. Perfecto, muchas sorpresas para el próximo mes, Gina. Qué chévere que estemos como en la misma sintonía, como todos trabajando mucho para que nos podamos educar todos los días, porque yo creo que lo importante es eso, ¿no, Gina? Sí, Dar un granito de arena para que entre todos podamos educarnos y podamos tener como espacios más sanos y más tolerantes en estos momentos que tanto necesitamos, ¿no? así es. Y lo bonito de todo esto es, como yo les digo, muchas veces es poder crecer juntos, ¿no? Entonces, ustedes aprenden, nosotros aprendemos y pues digamos, a propósito de eso, quiero mostrarles así un ejemplo súper rápido y es que eh, uno, digamos, está aprendiendo todo el tiempo y cambia muchas cosas, digamos, que antes veía de una forma. Y como, digamos, hace 2 años yo no sabía nada de crianza respetuosa, pues, digamos, en esa época había ciertos contenidos que no estaban muy alineados a eso. Hoy me tocó, digamos, sacar un video que tenía literal en mi canal de YouTube por eso y me tocó rehacerlo de cero y mañana volver a grabarlo y subirlo para que sí ya esté, que sea un Ya contenido esté mucho más actualizado, ya actualizado. esté acorde. Sí, entonces para que se den cuenta que aquí reaprendemos todos, ¿no? Aquí Natalia, yo, todos. Todos, totales. Esa es la idea, que Ujú. estemos en constante aprendizaje, que estemos retroalimentándonos todo el tiempo y que estemos como construyéndonos en esa construcción constante, ¿no, mi Gina? Así es. Perfecto, mi Gina. Entonces, nada, entremos en materia, recordándoles que este mes hablamos de estilos de crianza, ¿no, Gina? Ujú. Sí. Entonces, pasamos por, digamos que buena parte de los estilos de crianza, por no decir que todos, para llegar a este hermoso estilo de crianza que nos corresponde hoy, que es el democrático. Pero entonces, ¿qué te parece si les hacemos un recuento chiquitico de los estilos de crianza de los que hablamos? Rápidamente, Sí, como recordar el estilo de crianza autoritario, el permisivo, dos, tres clavecitas para que podamos entrar en materia. ok, digamos para que sea así rápido y muy claro, tengan presente dos conceptos que es clave que tengamos, firmeza y amabilidad, ¿sí? Todos los estilos de crianza se rigen de diferente forma por esos dos conceptos que, digamos, gobiernan todo. Y pues lo que hemos dicho en todos estos espacios, Natalia y yo, recuerden que aquí nadie se casa con una etiqueta, sino es más mi tendencia, ¿sí? Yo en ocasiones puede que sea más tenga un estilo de crianza más autoritario o más permisivo, ¿sí? O más negligente, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando es un estilo de crianza negligente, no hay ni amabilidad ni firmeza, ¿sí? Cero de todo, que igual, digamos, eso está aquí ya guardado en el Instagram de Teacher Home y pues en mi canal de Total. YouTube y ese espacio del que hablamos de eso. Lo hablamos no en uno, sino en dos espacios, porque es un tipo de maltrato también. Otro Sí. que hablamos también, el estilo de crianza permisivo, donde tiende a excederse en amabilidad y no hay nada de firmeza, ¿sí? O hay muy poca, ¿sí? Digamos donde el eje principal es, se hace lo que ese hijo El niño va quiere. indicando, va diciendo, va queriendo, va deseando. Mientras que en el autoritario, digamos, es totalmente lo contrario. Se hace lo que el adulto desea, ¿sí? Hay más firmeza y hay poca amabilidad. Entonces llegamos a este punto y por eso es que
Natalia queríamos que fueran en ese orden porque ¿cuál es la idea? Que nos demos cuenta hoy que cerramos ya este tema de estilos de crianza, que se puede ser firme y amable al tiempo, y ese es el estilo de crianza que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nuevamente, pues bienvenidos a los que se van a ir uniendo, y para los que no me conocen, mi nombre es Gina Corredor, yo soy psicóloga, tengo experiencia en más de 7 años acompañando familias, y desde el año 2017 educo a papás y mamás para que puedan conocer a sus hijos, estén en la infancia, adolescencia, y esto lo he hecho, digamos, tanto en mi proyecto psicoinfantil adolescente como trabajando con algunos blogs como Educapeque, Psicoactiva, mi manual del bebé. Entonces, digamos que qué es importante para que tengamos en cuenta hablando de estilo de crianza democrático. Dicen algunas personas, y lo hablábamos la vez pasada con Natalia, que nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser mamás. Pero digamos que esto ya no es tan cierto, porque desde hace aproximadamente 10 años, ¿sí? O incluso tal vez un poquito más, existen profesionales que te damos un acompañamiento en este proceso, ¿sí? Entonces, ¿y la idea cuál es? A través de pautas que promuevan ese estilo de crianza democrático, que es el que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, entrando ya de lleno, ¿qué es? ¿Cuáles son las causas y esas frases o lemas que podríamos decir que son como la bandera de este estilo de Total, crianza? ir desglosándolo, Mm, porque yo creo que eso es lo que importa, ir desmenuzando como todo ese tema, porque yo creo que los papás han estado muy alertas y muy expectantes a este en vivo, porque algo clave, mi Gina, es no caer en los excesos, que fue lo que explicábamos anteriormente, y qué mejor que estar con este estilo de crianza, ujú. que si bien no nos vamos a encasillar o a rotular, sí podemos decir, ok, puedo tomar ciertas actitudes, puedo tomar ciertas posturas frente a, y hacer que mi estilo de crianza o la manera de criar a mi hijo sea un poco más con tendencia, digámoslo así, al diálogo, que creería yo Sí. que es vital, ¿o no es así? Digamos que es importante. Ahorita hay tantos nombres que a veces en redes sociales a uno lo confunden, pero digamos que el estilo de crianza democrático es el que también conocemos como crianza respetuosa. Así que digamos la sombrilla, lo decía así una psicóloga hace algunos años que escuchaba, es como una sombrilla, ese estilo de crianza democrático, esa crianza respetuosa, y de ahí van saliendo varios hijitos. Disciplina consciente, disciplina positiva, crianza consciente, Disciplina con crianza amor, positiva. Sí, digamos que educación con amor. hay diferentes metodologías, pero todas encierran lo mismo, ¿sí? Digamos que es una mejor forma de criar, no solo por su impacto a corto plazo, sino, ojo, a largo plazo, ¿sí? La idea es que parte entonces de tomar lo mejor de los otros estilos de crianza, que eso me parece genial, y es ser firmes, pero también ser amables al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede causar que yo pueda tener en ocasiones un estilo de crianza más democrático con mis hijos? Porque fui criada bajo una crianza permisiva o autoritaria, que ya lo hablábamos anteriormente en las semanas anteriores, y eso fue difícil para mí, entonces yo estoy reeducándome para brindarle mejores herramientas a mis hijos, ¿no? Porque deseo tener un vínculo sano con mi hijo. Muchas veces, ahorita con las redes sociales, con YouTube, con diferentes canales digitales, nos hemos dado cuenta que en realidad sí existen formas de conocer a esos hijos, de acompañarlos sin esos premios o esos Maltratarlo. castigos que eran como los recursos de los que hablábamos en esos otros estilos de crianza, ¿sí? Entonces, otra razón por la que este estilo de crianza, digamos, es el más recomendable es porque deseo dar lo mejor cada día en mi maternidad, en mi paternidad. Aprender a ser no perfecto, sino cada día mucho más efectivo, ¿sí? Porque deben saber que la perfección no la vamos a lograr con sino cada día poderle dar lo mejor de mí a esos hijos, ¿sí? Entonces, lemas o frases que, digamos, son como la bandera de esta crianza respetuosa o de este estilo de crianza democrático. Conexión antes que corrección, ¿sí? Hay una frase que me parece muy linda que dicen y es, veo que estás triste porque tu cara está así,
¿sí? Y le escribo cómo está su cara. Puede que tal vez esté triste, entonces le digo, no, tiene los ojos aguaditos, mira que tienes la boquita así, ¿sí? Y digamos, ¿por qué sirve decirle así? Porque cuando yo digo así, tiene que mirar y decir así como, ¿sí? Porque si no lo ve, pues digamos, no lo puede entender. Algo que me parece también muy bonito que esta crianza respetuosa dice es, el comportamiento solo es la superficie, ¿sí? O algunos lo dicen como, solo es la punta del iceberg, ¿sí? Pero hay que mirar más a fondo qué sucede, ¿sí? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles son, digamos, esas necesidades? ¿Cómo está todo eso? Y es la oportunidad, digamos, entonces, Natalia, de que rompamos un mito y es que esta crianza, digamos, respetuosa o democrática, muchos creen que no tiene límites, ¿sí? Pero eso es Al falso. ¿Qué es contrario. lo que sucede? Aquí, más adelante lo veremos en el tipo de interacción, pero aquí, Sí, digamos, todo se hace desde el respeto, respeto mutuo, de mi hijo hacia mí, de mí hacia mi hijo, ¿sí? Y la es clave. amabilidad, ¿sí? Entonces, tiene que ser de doble vía ambas cosas, el respeto y la amabilidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo, digamos una situación muy común. El niño no quiere bañarse, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer en otro estilo de crianza? Permisivo. Obligarlo. El adulto cede, que sea cuando el niño quiere, como quiere, donde quiera, ¿no? O ofrecerle algún regalo, a ver si lo convenzo. En el autoritario, no, tengo que usar el grito, el castigo, el golpe para que lo haga, ¿no es cierto? Pero en este estilo de crianza democrático, mamá, ¿qué dice? Hijo, tienes dos opciones, tú puedes elegir. ¿Prefieres ir al baño saltando como conejo o trotando como caballo? ¿Qué vas a elegir? Y cuando llega al baño, lo lograste, no le doy nada, sino le digo, lo lograste, porque es un logro de él, no mío. Hace parte de sus Y le logros. describo qué pasó. Fuiste al baño, te bañaste, te arreglaste y ahora ya puedes ir al colegio, ¿sí? Bien por ti. Y digamos que qué importante es esto, porque aquí a veces creemos que con esto se pierde la autoridad, pero en realidad no. Qué importante es que comience a darse cuenta que su voz tiene valor y sus acciones también y que lo reconocen, ¿sí? Y comenzamos a generar eso que tal vez muchos de ustedes han oído, nos estén viendo en vivo ya grabado, que es esa motivación intrínseca, es decir, interna, no porque le dieron algo afuera, sino porque comenzó a sentir que logró algo, ¿sí? Y no importa si fue grande, pequeño, para él fue inmenso, que es lo más, digamos, lo más poderoso. Entonces, no sé, digamos, Es clave. Natalia, me gustaría que tú nos dijeras tú qué opinas de este estilo de crianza, tú que has oído, tal vez algo de lo que dije Gina, no estás de acuerdo. creo que algo clave en este estilo de crianza es tener en cuenta lo que el niño piensa, lo que el niño siente. Creo que es vital, sin llevarlo al extremo de que se gire en torno a él, sino es teniendo ese adulto guía, siendo nosotros ese adulto que guía al niño, que guía el proceso, lo que tú dices del tema del bañarse, no, no me quiero bañar, la pataleta, no, tienes dos opciones para irlo, escoge cómo vas a hacerlo, en qué tipo de marcha, o por ejemplo, tienes dos opciones, mi amor. Después del baño puedes escoger si usas la camiseta amarilla o la camiseta roja. Si quieres ponerte las medias rosadas, las medias azules, no sé. Pero es empezar nosotros a caminar y tenerlo eso muy en cuenta, Gina. Tener en cuenta que este estilo de crianza nos está hablando de un 50-50, de un 50% de límites claros, expectativas reales con los niños, hay papás que tienen expectativas demasiado altas. Sí, claro, todos queremos genios, todos queremos presidentes, todos queremos astronautas, muchas cosas, pero creo que lo fundamental es que queremos niños felices y sanos emocionalmente. Y para eso tenemos que tener claras las expectativas sobre ellos, no ponerles un montón de quiero que hagas, que no, ir paso a paso, ir recordando que esto es un proceso, que es un proceso de crianza, que es un proceso que los dos, que ambas partes, tanto papás como hijos, deben disfrutarse desde el respeto y la escucha, Gina. Que lo bonito en este estilo de crianza es permitirse esos espacios de diálogo y de respeto en familia, Gina, que creo que son la clave para esa, digámoslo así, autoridad que muchas veces los papás dicen que, no, es que pierdo autoridad si soy amable. No, sea claro, no hay necesidad de ser Sí. regañón, odioso,
desde que uno sea claro con el niño va a entender, desde que yo lo haga desde el ejemplo, va a funcionar, siempre mostrándole y respetando sobre todo, Gina, creo que es clave su individualidad, Sí, porque hay que enseñarles a los niños independencia y sobre todo que ellos no son el bracito de la mamá, no, mi amor, tienes tus espacios y todo eso nos lo va brindando este estilo de crianza, enseñarlos a tener confianza, seguridad, a no ser niños temerosos, que era lo que hablábamos en el estilo de crianza autoritario. sí, digamos que importante porque si se dan cuenta aquí comienza a cobrar todo sentido, ¿no? Que igual si son nuevos en este espacio, esos espacios están grabados para que los vayan viendo. Total, Pero digamos qué no es importante es rápido esto porque verlos. aquí tenemos la pieza que nos faltaba del rompecabezas, ¿no? Entonces, por eso es que este me parecía que era ideal que fuera el último y no el primero, porque si bien es el que todos desean en casa, ¿sí? Tanto los hijos desean en este modelo ser criados como los papás, en realidad es en el que desean criar cuando deciden tener hijos, pero pues digamos el camino se desvía por ciertos patrones con los que ya uno venía, que hablábamos antes, pero miren, digamos lo poderoso que es esto y a propósito de todo lo que tú nos decías, miremos entonces ahora ese tipo de interacción y es que digamos antes decíamos que había uno en una posición superior y uno en una posición inferior. Pero ¿qué sucede en este estilo de crianza democrático, en esta crianza respetuosa? Es Es igual. horizontal, ¿sí? Y esto, tal vez a algunos les pasa, a algunos no los que les voy a decir, pero esto a muchos papás les aterra, estar a la par o estar en una posición horizontal a esos hijos, porque comienzan a decirle a uno, Gina, pero es que entonces voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera cuando quiera, entonces ya yo no voy a ser la autoridad y no. Recuerden que sí se es autoridad, pero desde el amor, desde el respeto, desde la amabilidad, ¿sí? Desde esa Teniendo los conexión. roles Y claros. digamos que esto no es malo, esto no significa que tú vas a dejar de ser el adulto, esa figura de autoridad, no, sí, digamos que ambos tenemos deberes, pero antes que todo tenemos derechos, ¿sí? Necesidades, que también de eso hicimos un en vivo con Natalia, que lo pueden ver en su Instagram y en mi canal de YouTube. Dependiendo de la etapa del desarrollo, son mis necesidades, ¿sí? Entonces, que se deben atender porque es importante. No es algo que Natalia o yo nos hayamos inventado, sino esto tiene unas razones muy biológicas, muy, digamos, de estudio, ¿sí? Entonces, tienden a ser papás, mamás que evidencian interés por estar en constante formación, como espacios como este, aprendizaje, ¿sí? Para conocer cada día más y mejor a sus hijos según la etapa de desarrollo que están viviendo, ¿sí? Y mira lo que aquí nos dicen, dice, justo son los miedos que ya traemos, pero nada tienen que ver con ellos, exacto, porque con Natalia en espacios anteriores ya hemos hablado, y Total. se los repito las veces que sea necesario. Nuestra primera experiencia de crianza no es cuando yo tengo mi hijo, tengo mi hija, sino cuando yo fui criada, ¿sí? Cuando yo era una niña. Esa fue mi primera experiencia de crianza. Y muchas cosas, a veces uno dice, no voy a hacer X cosa como la hacía mamá, como la hacía papá, y la repito en automático. ¿Por qué? Porque se quedó grabada en mi cerebro, entonces lo hago de forma inconsciente. Pero con este tipo de espacios ya comienzan a ser conscientes de ciertas cosas que son recomendables y que no, ¿sí? Entonces, digamos, importante que ahí no vayamos a revisar este tipo de cosas desde la culpa ni desde el juicio. ¿No? Y Y aparte que como papás, Gina, empezamos a generar inquietud de también de conocer, de aprender, de sí, decir, oye, sí, de pronto estoy fallando, porque sí, las comparaciones, lo hemos venido diciendo a lo largo del tiempo, son odiosas, pero muchas veces como papás decimos, oye, porque de pronto a la amiga, a la vecina o al vecino, el niño le hace más caso y él no lo grita, y él no le pega. Yo no escucho que le pegue y el niño hace caso o la niña hace caso o simplemente es un niño amable. Ah, pero es que resulta que, empezó a ver que hay tratos diferentes, hay maneras, hay dinámicas diferentes que funcionan no solamente en otros, sino también que pueden empezar a funcionar en mí. Y como papá y como adulto empiezo a decir, oye, sí, me está inquietando esto, de pronto sí deba empezar a cambiar, deba empezar a buscar más de este tema, porque mucha gente, Gina, cae en el error
decir, no, es que yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy el que mando no, y él no me la va a montar. Y él Es se hace verdad. lo que yo diga. Pero entonces, ¿hasta qué punto se hace lo que nosotros como adultos queremos? Y llegamos a atropellar a ese niño, que esa no es la idea. Entonces es Sí. empezar a buscar esas maneras y esas estrategias para poder aplicar en casa esos hábitos saludables entre todos, porque finalmente nos van a ayudar a la convivencia familiar. Sí, y eso es muy importante porque sigamos para entender esto entonces con el ejemplo que hablábamos ahorita, ese niño que no quiere ir a bañarse. ¿Cómo podemos ver esa, digamos, esa interacción que es ya más horizontal? Ambos tenemos deberes, pero antes que nada tenemos derechos y necesidades. Mamá dice, hijo, entiendo que quieres seguir durmiendo. Sé que es difícil para ti, pero tienes que ir a bañarte, ¿sí? Ojo, no le grité, no le pegué, no lo amenacé, no lo chantajeé, no lo manipulé, ¿sí? Otra forma que podría expresarse esa mamá. Veo por tu cara que estás enojado, ¿sí? Que tu cara está así, entonces puedes decirle, tienes los ojos así, tienes la boca así, tienes las manos así, ¿sí? ¿Por qué? Veo Porque yo servirle tensionado. de espejo va a entender, ah, yo tengo las manos así. Entonces cuando las tengo así significa que estoy enojado, ¿sí? Comienza a ayudarlo a entender un A poco identificar esas sus emociones. emociones. Comienza a aterrizarlo porque a veces eso se ve como muy abstracto. Eh, pero tú, digamos, tú puedes con esto, lo que yo les decía siempre, ese lenguaje de seguridad, digamos, es fundamental, especialmente en los primeros 7 años, porque que algunos, digamos, llaman el primer septenio, porque en realidad, digamos que si bien apenas están comenzando a desprenderse poco a poco de mamá, de papá, a ir conociendo el mundo y saber que cuando necesiten pueden volver a ese puerto seguro, darles como esa posibilidad de que digan, ay, yo puedo con esto, si me lo dice mamá, puedo con esto, ¿sí? No es una frase y ya, porque yo soy su figura principal de apego Total. seguro, ¿sí? Y es que, Eh, mi Gina, y no, espérate, digo disculpa, otro ejemplito y ya. continúa, así que pena, Digamos, otro tranquila. como el que hablábamos ahorita, las opciones. Puedes elegir ir al baño saltando como conejo o trotando como caballo. ¿Qué vas a elegir? Y ojo, aquí digamos en el tema de las opciones, que igual eso lo podemos tocar en otro espacio. Vean que aquí yo hice validación emocional en el primer ejemplo. En el segundo, puse un límite. En el tercero, opciones. ¿En cuál lo hice sentir mal? ¿En cuál lo golpeé? ¿En cuál lo maltraté? No. Aquí, ¿qué se hizo? Me puse de cierta forma como en sus zapatos de lo que estaba viviendo, que no es fácil para él, que estaba muy feliz durmiendo y no quería en ese momento tal vez irse a bañar porque estaba haciendo frío, ¿sí? Y ahí no estoy diciendo entonces, Gina, tú estás diciendo entonces que no se bañe, que no vaya al colegio. No, no estoy diciendo eso. Simplemente seamos más empáticos, ¿sí? Seamos más Total. comprensivos. A mí a veces me cuesta levantarme, aun cuando sé que tengo que hacerlo, ¿sí? Y si a mí me cuesta, ¿por qué no le va a costar más a un niño? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué no le va a costar más a un adolescente? ¿Sí? Entonces, no sé, digamos, Natalia, ¿tú qué opinas de este tipo de interacción que se da en este estilo de crianza democrático? Yo creo que clave en el tema de la interacción de este estilo de crianza, mi Gina, es lo que fortalecemos con esa interacción. Mm, Es clave es que verdad. con este estilo con esta interacción positiva, porque es una interacción positiva, no es una interacción golpeadora ni No. maltratadora, estamos logrando que fortalecer una autoestima, Ujú. que es clave, fortalecer esas habilidades sociales del niño, que cuando esté grande se comunique de una manera asertiva, que sepa resolver sus conflictos de igual manera, que no sea un niño agresivo, una niña conflictiva, no, que sepa resolver esos conflictos, eso es clave, que tenga autocontrol, que sepa manejar sus emociones, que sepa cómo expresarlas. Yo creo que ese tipo de interacciones logran hacer como esa base para que asimismo tengamos unos niños que socialmente se puedan comportar y ser amables y ser amados con una sociedad. ¿No te parece, Gina, que eso Ujú. sería como por lo que luchamos finalmente? Porque en esa pequeña sociedad que somos en casa, vamos a irnos a compartir a otros espacios con otros seres que son de otras familias y es ahí cuando empezamos a compartir
esos saberes que nos enseñan en casa, ese bonito compartir, ese respeto, ese escucharnos. Entonces, qué mejor que desde casa empecemos a inculcar esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. En esa interacción fortalecemos 3 cositas claves para la adultez. ¿O no es Sí, así, Gina? Porque son claves. en realidad, digamos, eso que tú dices es demasiado poderoso y impacta no solo a la familia, sino a la sociedad entera. Porque a propósito de lo que hace unos meses estábamos viviendo acá en Colombia, de los bloqueos, los paros y todo eso, yo, digamos, publiqué en mis redes sociales algo y es, uno puede, digamos, ser gestor de cambio incluso desde su hogar, porque cuántas veces no decimos, ay, pero es que si hubiera más respeto, si hubiera más empatía, si supieran comunicarse sin los golpes, sin los gritos. Preguntémonos, ¿cuál es la ¿Cómo comunicamos? semillita que yo estoy dejando al mundo a partir de mi hogar, a partir de mis hijos? ¿Sí? Porque algo que me parece muy poderoso, y esto, yo digamos todavía no soy mamá, pero se lo he escuchado a muchas mamás que me parece genial, y es que esos hijos son maestros, ¿no? Yo a veces deseo que mis hijos, por ejemplo, sean más respetuosos y resulta que primero me termino volviendo yo más respetuosa para poder enseñárselo a ellos. Y miren, todo eso que nosotros queremos ver en la sociedad, que yo sé que todos los que están acá, los que nos van a ver, todos queremos un mundo, digamos, lleno de valores, lleno de igualdad y todo ese tipo de cosas. En realidad comenzamos a gestarlo desde esa célula pequeñita que le llamamos familia, que le llamamos hogar. No importa cómo esté conformado, no importa si es mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá, si es solo un papá, si es la abuela y no hay papá ni mamá. Ahí lo importante es cuál es esa semillita, porque yo les he dicho muchas veces, vemos a esos hijos que en el futuro serán esto, serán lo otro, ellos son supuestamente el futuro del mundo, pero en el presente, ¿cómo los estoy nutriendo para que en ese futuro sean una mejor sociedad de la que somos hoy? ¿Sí? Que Que pienso que sean es esa algo mejor versión de exacto, nosotros. que sea algo muy poderoso, ¿sí? Eso es como lo que hablábamos la vez pasada, yo no puedo tener una casa si yo no comienzo a ahorrar desde hoy. La casa no va a caer del cielo con todo y ya es, no, ¿sí? De a poquitos, ¿sí? Una Ladrillo a construcción. ladrillo. Sí, digamos, con los hijos es igual, ¿sí? Entonces, hay ciertos recursos que, digamos, este estilo de crianza democrático, esta crianza respetuosa usa y es, les voy a decir algunos como muy generales, porque esto da para muchos espacios. Uno, que me Total. parece genial, el modelamiento, que los que me siguen o A los ver. que tal vez me sigan luego este espacio saben que el modelamiento es yo como adulto, cómo sirvo de ejemplo para esos hijos y digamos, si yo digo, no sé, eh, yo quiero que mi hijo sepa reciclar para cuidar el planeta, ¿cómo le enseño yo desde mis propias acciones a reciclar? ¿Sí? El ejemplo, sino que en psicología le decimos modelamiento, pero es lo mismo. Yo soy como su modelo a seguir en ese sentido. Práctica una y otra vez esa habilidad que deseas que tu hijo aprenda, mostrándole tú directamente, no diciéndoselo. Ay, Gina, ¿cuántas veces a veces no me escriben personas que están acá o que incluso no están acá conectadas? Gina, pero es que yo le digo N veces, a veces me escriben así, le digo N veces que los zapatos no van debajo de la cama, que van al closet. ¿Y dónde Pregunta, están los zapatos del ¿dónde, adulto? dónde están tus zapatos? ¿No? Porque a veces Total. dicen, no, pero eso qué importa, yo necesito es que él, sí importa, ¿ok? Entonces les voy a poner, digamos, un ejemplo. Por ejemplo, al hacer la rutina de la mañana, que es como un reto para muchas familias. El baño, el desayuno, lavarse los dientes, ir al colegio o al jardín. Digamos que, ¿cómo es la tuya propia? ¿Sí? Porque si yo soy de las que sale, por ejemplo, sin bañarme, ¿yo puedo decirle a mi hijo que salga bañado? No, se va a confundir porque va a decir, mamá no lo hace, yo tengo que hacerlo, porque, ¿sí? No, mi No, Gina. sí, y Y digamos, clave ahí no, también, no lo va a entender. eh, Y digamos, por no, ejemplo, cuando lo hace, no es que yo cumple con esa rutina en la mañana, no es que yo voy a dar un premio o un regalo, no, ¿sí? Eso dejémoslo para fechas especiales, yo ya lo cumpleaños, viví. Navidad, ese tipo de cosas. Pero simplemente decirle, lo lograste, le escribes lo que logró, te bañaste,
¿no? Y vivir desayunaste, esa te rutina con pusiste los él. zapatos. Y algunos dirán, Gina, pero es obvio, se puso los zapatos, se da cuenta. Pero ojo, a menor edad, más inmaduro es el cerebro. Entonces, menos conciencia de sus logros, que tal vez para uno son así, pero para ellos son inmensos, ¿sí? Y no saben lo bonito que sienten ellos cuando dicen, ay, mamá, sí, lo logré, ¿sí? Total. Que lo Porque es hizo que él, lo hizo ella solo, es como una de esas es primeras un conquistas que reconocimiento. tienen, ¿sí? Entonces, segunda, digamos, recurso, comunicación asertiva, ¿sí? Tú eres un observador constante de tu hijo, entonces aprendes a identificar sus emociones, sus comportamientos, ojo, sin usar el juicio, sin usar la crítica, porque eso es, digamos, de estilos de crianza que hablamos antes y eso lo pueden No, ver después resulta. qué implicaciones tiene. Por ejemplo, el uso de esa voz asertiva. Tengo a mi hijo al lado y comienza a jalarme el saco, mamá, mamá, mamá. Yo le puedo decir, me bajo a su nivel, ojo, me bajo a su altura para que no me perciba como una amenaza, porque eso es algo más evolutivo que otra cosa. Si me ve a una altura superior, me ve como una amenaza, pero si me ve a la misma altura, no me ve como una amenaza, sino le genera de cierta forma como Observa. tranquilidad, seguridad. Y le digo, hijo, o como yo le diga, mi amor, no me gusta cuando me jalas el saco. Cuando desees decirme algo, puedes decirme, mamá, mira, y yo voy a atender lo que me digas, ¿listo? Vamos a repetirlo para practicar, ¿sí? ¿Cuántas veces, Gina? Yo no voy a decirles una, 5, 10,000, 1,000,000, eso varía en cada hijo, ¿sí? Y aquí, digamos, lo importante es ir entrenando una a la vez, es decir, si yo en este momento deseo que sepas pedir por favor, en ese momento eso es lo que estamos trabajando. Cuando ya logremos eso, ok, Y la le constancia al enseñamos final. otra cosa, no tratemos de enseñarle 1,000 cosas a la vez porque nada va a funcionar y va a ser un caos. ¿Sí? Eso es como si yo Total. tratara de lavarme los dientes mientras en la cocina estoy horneando un pastel y mientras en la sala estoy viendo mi serie favorita. Eso se Todo llama va a ansiedad. fallar, ¿sí? Nada va a quedar bien. Acá es lo mismo. Tercera herramienta que me parece genial, que esta yo sé que la han escuchado, anticipación. Para algunos sonará obvio, para otros no, pero digamos, indicarle con anticipación a tu hijo, a tu hija, sea niño, sea adolescente, qué va a suceder para que sepa cómo van a pasar las cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos problemas porque van a llegar tarde, ya sea el cumpleaños, ya sea ver a la abuela, ya sea la cita médica, ya sea el colegio? Por ejemplo, en Amazon venden unos relojes de arena que tienen minutos, entonces venden de 5, venden de 10, venden de media hora. Y son fantásticos. Sí, o lo pueden fabricar en casa, digamos aquí yo no les voy a decir cómprelo o no cómprelo, lo pueden fabricar en casa también. Y digamos cuál es la situación, el hijo está jugando con el celular, la mamá le dice, entonces hijo, aquí te dejo el reloj de arena, cuando la arena que está arriba, supongamos que la arena es verde, cuando la arena verde baje de aquí a aquí, significa que se acabó el tiempo de celular, pero se lo digo con anticipación, no se lo digo cuando ya tengo que quitar el celular, ¿sí? Y cuando pasó el tiempo, llego nuevamente. Listo, hijo, dame el celular. Sí, puede que a menor edad sea más difícil. Ay, mamá, 5 minutos. No, el límite se sigue teniendo. Yo sé que esto es difícil para ti, pero tú puedes con esto. Ahora deseas que, no sé, que nos vamos a poner la pijama. ¿Deseas ponerte la pijama de pitufos o la pijama de ositos? ¿Sí? ¿Qué eliges? Es ¿Sí? una Pero decisión que él debe continuamos con tomar. la rutina, si se dan cuenta. Yo no le dije, bueno, mi amor, toma el celular 5 minutos más. No. ¿Sí? ¿Ven? Y entonces ahí es cuando comenzamos a ver que esos límites sí se respetan, sino que a veces nos hicieron creer muchas veces, tanto, digamos, personas que trabajan en colegios que están desactualizadas, como a veces psicólogos que están desactualizados, como modelos de crianza en el que nos criaron nosotros, que la única forma en la que yo me podía mostrar como autoridad frente a mis hijos era haciéndolos sentir mal. Y no, deben saber que cuando Tratando el hay error. dolor, hay estudios que demuestran que el cerebro no aprende, ¿sí? Y no, digamos, hay muchos estudios que en eso lo demuestran, que ustedes pueden averiguar. Y entonces, digamos, es bueno que tengan eso presente y no sé, Natalia, ¿tú qué opinas de estos recursos que usa esta crianza respetuosa, esta crianza democrática? Me parecen geniales, Gina, porque los necesitamos con urgencia
Y yo creería que, Gina, esto es un paso a paso, todos los días, ejemplo constante, ya lo estábamos diciendo con anterioridad. Yo no puedo pretender que mi hijo lea si yo como papá, y que no juegue en el celular si yo como papá me la paso pegado al celular y no le doy el ejemplo de leer. Entonces es clave empezar por esas pequeñas acciones que desde nosotros van a generar ese cambio. Ok, yo quiero que el niño sea un niño deportista, entonces yo como papá, ¿qué hago? En vez de empezarle a decir la cantaleta de, oye, mira, tienes que hacer deporte, aliméntate sano, ta, ta, ta. Ok, bueno, yo me levanto más temprano, me pongo a hacer ejercicio, que él vea que yo también tengo una rutina y que no se convierta en un castigo, porque como papás o como adultos estamos tendiendo todo a que, ay, es que es el deber, pero entonces es el castigo, es que te toca tender la cama porque sí. No, qué rico que vas a tender la cama, desde pequeño empezarle a enseñar que estira acá, que pone esta almohada, que te vas a demorar 2 horas porque tienes 3 años. Mi amor, pero no importa, lo estás haciendo y lo vas a lograr paso a paso, que esas actividades cotidianas de la casa, del quehacer, no sean tortuosas, sino que se conviertan en pequeños hábitos que les permitan a ellos tener esos grandes logros, porque estamos hablando de no tener unas expectativas gigantes y sí ayudarles a ellos a tener pequeños logros que van a ser en un futuro enormes, porque los van a enseñar ok, ya empecé por esto, voy a ayudar en esto paso a paso. No pretender exigirle a un niño de 3 años que debe hablar en inglés, mandarín, español y tender la cama y tener 80 hábitos. No, pero qué lindo que ese niño de 3 años por lo menos sepa y le gusten las frutas, porque yo como papá, como adulto, le he enseñado este tema de los hábitos alimenticios saludables, me ve comiendo fruta y no me ve comiendo paqueticos. Entonces, ese tipo de acciones que podemos empezar a hacer como papitos, es como dejarles esa invitación, mi Gina, a que Sí. seamos ese ejemplo, paso a paso, con pequeñas acciones, empecemos a transformar la vida de esos pequeños que nos rodean. Y nada, recordarles igual que vayan y vean nuestros envíos anteriores. Los envíos de negligencia estuvieron buenísimos, Sí. para que los recuerden, retroalimenten. No está de más, recuerden, retomen los temas de estilos de crianza que tuvimos este mes. Y les recuerdo también, mi Gina, rápidamente, que tenemos un hermoso ebook que estamos regalándoles. Así que entren, les dejamos el enlace, llenan una pequeña encuesta y se les envía un ebook hermoso de crianza que hicimos con todo el amor, pensando simplemente en llevar un granito de arena a cada hogar y hacer que todos estos procesos sean más bonitos con nuestros niños, Gina. Sí, y digamos, me gustaría decirles algunas recomendaciones porque pues la idea de esto es que nos vayamos con herramientas y es que, como les decía al inicio, podemos ser firmes y amables al tiempo. Ser firmes no es sinónimo de tener que hacer sentir mal a ese niño, ese adolescente, entonces tengamos presente cuál es la intención con lo que le estoy diciendo, con lo que estoy haciendo, porque recuerden, no lo vamos a hacer perfecto todos los días, ¿sí? Habrá días en los que nos queda genial y puedo aplicar la herramienta, hay días en los que, ay, se me olvida o algo pasó y bueno, pero cuando esté en ese momento, piensen, ¿cuál es la intención cuando le estoy diciendo esto a mi hijo así? Cuando tal vez lo estoy amenazando o cuando estoy, ¿sí? Si mi intención, por ejemplo, es que se sienta mal, ojo, eso es una banderita roja porque vamos por el camino que no es, ¿sí? Entonces, quiero, digamos, rápidamente que hagan un ejercicio conmigo y es que cierren sus ojos, tomen aire lentamente por la nariz y lo van botando por la boca y piensen, cómo era su infancia, piensen cómo era su adolescencia, cómo les hablaban, ¿sí? Cómo los trataban, cuando hacían algo bien, pero especialmente cuando hacían algo mal, ¿sí? Y quiero que en los comentarios nos cuenten cómo escribirían que fue su propia crianza en una frase, ¿sí? Lo primero que les salga, porque eso es como lo más real, lo más inconsciente. Y cuando escriban eso, van a darse cuenta que esas son las herramientas que tendemos a reproducir con esos hijos en automático, porque están guardadas en mi cerebro, en esa memoria emocional, en ese disco duro que llaman mucho en Conscious Discipline o disciplina consciente, y por eso es que lo hago en automático. Pero cuando soy consciente de eso, poco a poco puedo entonces establecer en mi hogar cuáles van a ser esas normas para todos,
por lo que nos dicen ahí, sí, tendemos a buscar una crianza que sea perfecta y eso no es real, eso no existe. Y digamos, al establecer esas normas para todos los miembros de casa acorde a la edad, que digamos podemos establecer qué va a suceder cuando no se cumplan, pero no es que va a haber premio o va a haber castigo dependiendo si las cumplen o no, sino cómo van a ser esos límites y esas consecuencias. Por ejemplo, en menores es muy poderoso usar recursos visuales, que igual eso lo veremos en otro espacio, pero digamos, otra cosa que quiero decirles es, destinemos un espacio en casa para esa gestión emocional, donde todos en la casa podamos ir, podamos identificar cómo me siento, llámese si estoy feliz, triste, asustado, enojado, abrazar esa emoción porque las emociones no son ni buenas ni malas, todas existen dentro de mí, tengo que abrazarlas y acompañarlas mientras estén ahí conmigo, entenderlas Todas son y buenas. solucionar cada situación poco a poco. Y algo muy importante, como ahí nos decían, no somos perfectos, nunca los vamos a hacer, no importa cuánto estudiemos, no importa cuánto aprendamos. Entonces el poder de reparar, porque a veces no lo voy a hacer como quisiera, así conozca las herramientas. Cuando yo grite, cuando yo castigue, cuando yo lastime, puedo reparar agachándome al nivel de mi hijo, reconociendo mi error, que ese es otro mito que hay, nos aterra reconocer el error frente a mi hijo porque creemos que así vamos a perder autoridad, eso es falso, porque si yo reconozco mis errores con mis hijos, ellos en algún momento serán capaces de hacerlo conmigo cuando se equivoquen y con otras personas conforme vayan creciendo, ¿sí? Y digamos, diciéndole eso, cómo vamos a ir cambiando en situaciones futuras, ¿sí? Entonces, clave que aprendan a identificar situaciones que los detonan dentro y fuera de casa, porque pues no vamos a ser perfectos y la crianza, digamos, es un camino lleno de retos. ¿Cuáles? Dependiendo de la etapa en la que estemos. 2 años, son los retos distintos cuando tienen 4 años, distintos cuando están en la preadolescencia, distintos cuando son adolescentes. Pero recordemos que requiere que nos eduquemos para saber cómo guiar y acompañar a esos hijos desde un estilo de crianza democrático o crianza respetuosa, como lo llaman ahora. Pero si se dan cuenta, en todos estos espacios este mes hemos hablado que el cambio inicia dentro de mí, yo Como adulto, no adulto, en mi como hijo, papá, como ¿sí? mamá, claro Y que nunca sí, es tarde para hacerlo, ¿sí? Entonces, mamá. ese ebook que tenemos con Natalia de las claves para implementar una crianza respetuosa con mis hijos, escríbanos por mensaje privado los que deseen acceder a ese ebook y lo que yo Te les los digo siempre, enviamos. la idea es prevenir, no tener que lamentar, entonces poco a poco vamos a ir rompiendo mitos y en realidad llenándonos de herramientas para hacerlo cada día desde esa firmeza y esa amabilidad, porque es posible, ¿sí? Es algo real. Deben saber, para ir cerrando, que esto es algo que está fundamentado en estudios del cerebro, ¿sí? No es algo que Natalia se inventó, no es algo que me inventé yo. Ah, no. Esto tiene evidencia científica que demuestra que es mucho mejor, porque en el otro modelo autoritario, permisivo, negligencia, se generaba dolor y el dolor no va de la mano del aprendizaje. Y nos hicieron creer que sí, generando miedo iban a poder aprender y no, va por otro lado. Entonces, eh, seamos conscientes de eso, sanemos esa propia infancia que, digamos, tal vez nos crearon de esas formas que hablamos en semanas anteriores y nunca es tarde para hacerlo cada día mejor, para ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor cuidador, para darle lo mejor a esa semillita que poco a poco va creciendo y en algún momento se le entregaría al mundo. ¿Listo? Claro que sí, mi Gina. Recordarles para cerrar algo clave y es que este estilo de crianza nos deja algo muy bonito y es relaciones futuras familiares muy chéveres, porque entonces vamos a ser adultos sanos emocionalmente también y vamos a crecer como con ese amor, ese respeto hacia papá, hacia mamá, qué bonito decir, qué bonito compartir, porque muchas veces vemos casos aislados en los que no quiero ir, prefiero que vivan lejos, en los que no hay un buen contacto. ¿Por qué? Porque precisamente no se han dado espacios desde esa crianza, desde esa niñez, en los que se puedan compartir con esa familia. Entonces, qué bonito que sea esta una invitación para que desde ya empecemos a implementar nuevas maneras en casa, estilos más sanos, más saludables,
que seamos seres emocionalmente más tranquilos para que podamos asimismo transmitir esto y que a futuro tengamos esas relaciones sanas, que seamos hermanos, hijos que puedan relacionarse bien con sus padres sin necesidad de ser ofensivos, hirientes, distantes. Entonces yo creería que esta sería como la invitación de este estilo de crianza, mi Gina, que es maravilloso. Gracias Sí, por para ir cerrando, acompañarnos. que ahí preguntaban antes de irnos que dónde pueden conseguir el ebook. Sí, Escriben sí, sí. a @teacherhomecolombia o @psicoinfantil adolescente por mensaje privado y por ahí les damos toda la información. ¿Listo? Y un Claro que plus sí. es que a veces nos dicen, Gina, yo quiero aprender de X tema en los martes de psicología que haces con Teacher Home. Ahí va, hay una opción donde ustedes nos van a poder decir todos los temas que ustedes quieran que hablemos de la crianza de sus hijos. Entonces, ahí Total, hay mi un Gina. plus. Entonces, esa es la ventaja. Recuerden, en la bio de Teacher Home está el WhatsApp de Teacher Home, entran a ese enlace y desde ese enlace también les podemos enviar para que puedan descargar su ebook, puedan llenar toda la información. Les recuerdo, pasen por psicoinfantil adolescente, déjennos todos sus likes, sus preguntas, lo mismo por Teacher Home. Les recuerdo que nos sigan, que estén atentos a todo lo que estamos haciendo, estamos dejando actividades súper lindas para ustedes. Gina también tiene un trabajo súper lindo de psicoinfantil adolescente, así que súper invitados todos para que vayan, revisen el material, Les puedan digo, trabajar con él. Claro que sí, mi Gina. es que se me estaba Entonces, nada, olvidando lo que yo dije al cuéntame. inicio, que ahorita en agosto, pues los que ya, digamos, me siguen saben que hemos estado hablando desde hace 3 semanas mucho de los abuelos. Quiero decirles que yo sé que hay por ahí varios abuelos que me siguen, entonces hay un mini curso gratuito que se viene sobre el rol de los abuelos en la crianza. Entonces, en Total. agosto les contaré más, pero es una persona que lo ha vivido desde los dos lados. Es abuela y está certificada en disciplina positiva, entonces no se pueden perder eso. Vayan y Ah, síganme no, maravilloso. en redes sociales porque es algo hermoso. No, ella nos lo dice desde su experiencia y sé que les va a servir tanto los que son abuelos como los que son papás y se pelean a cada rato con esos abuelos porque no saben cómo manejar el tema de la crianza. Entonces, Total. ahí les dejo Y a ese tener esos regalito, roles esa es la primera claros. vez que lo cuento, entonces aprovechen, estén pendientes, porque se viene y es Claro que sí. muy poderoso lo que viene ahí. Claro, y apenas justo nosotras hoy hablando de roles claros en la familia y en este estilo de crianza, qué mejor que recordar el rol de los abuelos. Y ayer que tuvimos el día de los abuelos, entonces de paso pasen y nos dejan sus likes, sus comentarios en las imágenes, cómo les han parecido estos abuelos, qué les gustaría a ustedes, qué recuerdan de sus abuelos. Mi Gina, un abrazo gigante, los esperamos en otro espacio de psicología hermoso. Nos vemos, un abrazo. Les recuerdo, por favor, pasen por la bio, envíennos sus mensajes, nos dejan sus inquietudes y les estaremos enviando el ebook de estilos de crianza para que lo tengan muy pendiente y así puedan aprender muchísimo más con nosotras. Un abrazo gigante, los invito a todos a que nos sigan y nos dejen todos sus likes. Un abrazo, sus dudas, estaremos súper pendientes y súper conectadas para responderlas. Mi Gina, un placer verte como todos los martes. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, o pronto. Sí, igual aprovechen y comiencen a ponerse al día de los otros espacios que hemos hecho aquí con Teacher Home, de Total. necesidades, y ya hicimos 2 de negligencia y hay ya algunos de estilos de crianza para que Entonces, comiencen ahí en los tiempitos que tengan libres, comenzar a escucharlos, porque todo lo que estamos viendo se va relacionando, entonces ahí poco a poco van uniendo las piezas. total, mi Gina. Entonces, así, ya saben, súper conectados. Un abrazo gigante y feliz noche a todos. Que descansen. Chao, Bueno, mi un Gina. abrazo, chao. Vale.